hay unas cosas que no cuadran con respecto a las afirmaciones que hace este señor hacker como... Estás escuchando Programadores Anónimos. Sean todos bienvenidos a un capítulo más de Programadores Anónimos Express. En esta ocasión vamos a estar hablando con un grupo de expertos en seguridad informática sobre lo que está pasando en estos momentos en la Universidad del Bosque. La idea es que vamos a tener una conversación centrada entre las cosas que pudieron fallar, las cosas que probablemente se pudieron hacer para no llegar a este momento en el que estamos y algunos tips con respecto a la seguridad informática. Para eso vamos a estar con Kurono y con ATX y la idea es que nos hagan comentarios con respecto de lo que creen que pasó y nos den, como les digo, esos tips de seguridad. Para comenzar voy a poner un poco en contexto a qué es lo que realmente está pasando. Por Twitter, como a las 2 de la mañana, anunció una persona que tomó control de las cuentas, dice que las redes sociales, pero realmente fue solo de el Twitter. Y hacia las 8, casi 9 de la mañana, la universidad alerta de que tienen un problema con la seguridad de las cosas, que las aplicaciones que tienen en este momento sufrieron unos problemas de seguridad y pues que no van a tener acceso a los correos y alertan a que por favor no utilicen los correos. En especial pues me sorprende que en este momento ya pasaron alrededor de como más de 30 horas y aún siguen los bloqueos y lo único que cambió en este preciso momento en que estamos grabando el podcast es que la cuenta de Twitter fue baneada. Entonces, para comenzar, vamos a estar con Kurono. Hola, ¿qué tal? Y pues muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, pues como decía de CAP, tengo experiencia en hacking ético y bueno, también pues un doctorado en ciberseguridad. Un placer de estar aquí. Muchísimas gracias. También estamos con ATX. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, también me presento, me dedico al área de la seguridad. Precisamente, o sea, me dedico a lo que es hacer ejercicio de Red Teams dentro de empresas, dentro de infraestructuras y en sí en el diario vivir, en el día a día, ver cómo se mejora la seguridad día a día en los entornos, bien sea empezando de capa 8 hasta la más baja de la infraestructura. Pues bueno, ya que mencionas el tema de capa 8, yo creo que arranquemos por ahí. Según lo que yo estuve viendo y al hacer un poco de investigación, haciendo algunos pings y mirando cómo respondían los servidores y ver dónde estaban ubicando las cosas, nos dimos cuenta con ATX ayer que estuvimos molestando un poco con eso, de que hay unas cosas que no cuadran con respecto a las afirmaciones que hace este señor hacker, como le dicen en los memes y estas cosas, sobre el alcance que realmente pudo tener este tipo de hacking y si realmente hubo alguna parte técnica involucrada aquí o fue un hacking de capa 8 en donde se filtraron las contraseñas y pues están haciendo todo esto bastante mediático. ¿Ustedes qué opinan con respecto a estos problemas de seguridad que se vienen presentando en la Universidad del Bosque y que los llevan a esta situación? Bueno, primero no he entrado muy profundamente y pues obviamente no tenemos mucha información, entonces se trata de pura especulación. Bueno, lo que yo vi es que en primer lugar sí, el atacante tomó pues la cuenta de Twitter de la universidad y después al parecer, es algo que no mencionaste o no sé si lo viste, el correo que se mandó aparentemente era de la universidad, pero al final había como una broma, entonces uno podía ver que fue el mismo atacante el que mandó el correo masivo. También se puede uno suponer que el atacante tomó por lo menos la cuenta de administrador de la lista de correos electrónicos de los estudiantes o bueno de la universidad y bueno y pues los servicios de la universidad están caídos, entonces sí pues lo más visible ha sido las redes sociales y este correo, pero parece ser que los servicios sí están caídos, entonces puede ser algo mucho más grave de lo que aparenta. Bueno, por los comentarios que ha hecho el
el atacante en Twitter, aunque ya está baneado, pero los que hizo antes, que alcancé a ver, sí me pareció un poco extraño, me parecía como que jugaba con los seguidores y les preguntaba, bueno, ¿cuál universidad quieren que hackee a continuación? También que estaba como diciendo que se comunicaran con él a través de la cuenta de administrador que había usurpado de la universidad. Entonces eso me parece pues un poco extraño y podría ser que tal vez no sea, digamos, como hemos visto en otros lugares, ataques de ransomware o de malware que cifra los datos como en otros lugares, sino tal vez algo más, incluso podría ser interno. Sí, tiene sentido. Es decir, en ese momento no tenemos mucha información al respecto, pero pues por el tono y las cosas, no sé, da la impresión que fuera como una broma. Sin embargo, los servicios están caídos, tal como tú dices. ATX, ¿qué opinión tienes al respecto? Bueno, según el análisis que comenzamos el día de ayer, yo podría tener desde mi perspectiva y quizá un poco desde la tuya, ¿no? Ya que Kuro no ha tenido tiempo de indagar de una forma más profunda en esto, que hay dos posibles escenarios. Uno, que el sitio principal no estaba protegido por ningún WAF, ¿verdad? Era una conexión directa hacia una instancia S2 en Amazon. Aparte de eso, vemos que bueno, un posible escenario de ataque sería obtener el certificado de conexión si esta persona no tenía contraseñas en esa instancia de S2, y ahí esa persona no necesitaría escalar privilegio porque directamente con el certificado estaría como root en la máquina y de ahí podría tener acceso a ese segmento de red, ¿no? Apoderarse de los correos y de cualquier base de datos que estuviera en ese segmento, ¿no? Y la otra, que también suena muy duro, sería el tema de un saboteo interno, quizás porque vemos que el Google Classroom, donde se administran todas las notas, donde se guardan todos los registros del alumno en esta universidad, es como si tuvieras controlador de dominio en un Windows. Era la cuenta administrativa, y es raro que no haya un doble factor de autenticación en ninguno de los espacios que tenía. Realmente es un hackeo que da mucho que pensar también en ese aspecto. Están esas dos posibilidades. De lo que yo he visto un poco también, no sé, yo actualmente estudio en la noche, soy estudiante de universidad y todo eso. Siento que también el tema de infraestructura está muy... Adaptemos el tema de infraestructura a la nueva, adaptémoslo de 365 y todo eso, pero no se tiene como una conciencia muy amplia de que debe haber un área especializada en seguridad, ¿sí? Como que a veces se siente como que las áreas de informática las ponen a hacer muchas cosas, ¿sabes? Como frontend, backend, infraestructura. Entonces como que a veces el área de seguridad no está concentrada en específicamente tareas de seguridad. ¿Y qué pasa? Que pueden haber configuraciones malas en las roles, entonces es un usuario chiquito teniendo acceso a todo eso, y ese usuario chiquito tiene una contraseña por default que utiliza tal, pero ¡pam! Muchas veces no somos conscientes de cómo nuestras cuentas, cómo nuestros accesos a contraseñas, a correos afectan otras cosas. Por ejemplo, que el mismo correo de la cuenta personal, una cuenta por allá que tengo que se filtró una información, sea la misma contraseña que tengo para mi trabajo, y en mi trabajo tengo estos roles mal configurados, pues ya el atacante ya hizo maravillas con esa información. El tema es con la universidad, pues obviamente eso ahorita hay como una histeria, van a atacar mi universidad, eso no sé, o sea, igual ya al menos es este tipo de cosas, hasta entrar en conciencia a las instituciones de que las áreas de seguridad informática no son una cosa de una semana, 2 semanas y después el ingeniero vuelve a hacer a configurar las otras cosas que tiene que configurar, ¿no? Sino que es una cosa que tiene que ser continua, y que si una tecnología se adapta, se tiene que tener en cuenta como una continuidad frente a esas tecnologías que se adaptan a nivel de seguridad, ¿no? No es como una cosa que se tome ratos. Digamos que no hay muchas más cosas que decir al respecto. Estamos como a la expectativa de qué puede pasar. Ponernos filosóficos o decir si está bien o está mal o qué pensamos al respecto, pues no tiene sentido. En este momento estamos a la expectativa de realmente qué es lo que pasó. Probablemente nos podemos llenar y hacer estos experimentos como para tratar de entender la situación y qué es lo que está pasando. Sin embargo, estamos como todos siguiendo el Twitter. Ya no existe la cuenta. Hay 2 grupos de Telegram que lograron abrir y lo están haciendo publicidad a través del Twitter, pero pues yo entré a los grupos, no dicen con mucha información, es como que ahora vamos a hackear ICETEX,
pero pues no, nada concreto, entonces por ahora es a la expectativa. Sin embargo, pues aprovechando que estamos acá, hablemos de temas un poco interesantes al respecto. No sé cómo les ha ido a ustedes en la industria, no sé si están trabajando para empresas colombianas o empresas en el exterior, pero qué tan seguras son las aplicaciones que utilizamos nosotros día a día. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, yo estoy ahora trabajando más por el lado de blockchain y seguridad en blockchain, pero de todas maneras sí tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en Colombia en la parte de hacking ético. Y bueno, como todo, pues existen lugares donde se toma la seguridad muy en serio y están bien, y en otros lugares, pues digamos, como que no se tiene ni siquiera una conciencia de que se debe invertir en ese campo y realmente les hace falta mucho. Digamos, se puede ver de todo, pero de hecho quería dar un ejemplo de cuando yo vivía en Alemania, que pasó un caso muy parecido a una universidad en Alemania, en donde realmente fueron atacados por ransomware, y básicamente todos sus sistemas fueron cifrados y todos sus datos. Y al final lo que tuvieron que hacer fue reemplazar todos los sistemas y poner a todo el personal de la universidad, como 40.000 personas, a hacer una fila para asignarles una nueva contraseña. Entonces, digamos, es algo, bueno, a nivel mundial. Yo sé que por ejemplo, en Alemania el nivel de seguridad es más alto y se toman las cosas muy en serio, pero también puede pasar, y yo creo que es un problema realmente global. Y dado en ese caso, por ejemplo, específicamente la universidad en Alemania, cuando pasó eso, hicieron el ataque de ransomware, ¿cómo fue el ambiente? Es decir, como que se hackearon las cosas, ¿cómo definieron que tenían que ir presencialmente para asignar las contraseñas? ¿Cómo se vivió ese proceso? Por un lado fue menos espectáculo que lo que estamos viendo ahora, menos, obviamente no tanta interacción con la gente. O sea, como lo que se ve normalmente, que es que, no sé, entras a tu página principal y ves que hay un defacement que te dice depositar tantos bitcoins en tal cuenta, y te devolvemos todos tus datos. Algo más parecido en ese sentido. Y obviamente pues la reacción es realmente como muy catastrófica. Pues imagínate, es una universidad que tiene, no sé, 40.000 personas asociadas, entre estudiantes, profesores, personal, y básicamente de un día para otro dejan de tener sistemas. Entonces es realmente, o sea, es una situación muy grave, y pues lo que ellos hicieron en ese momento fue pedir asesoría, incluyendo a mi universidad. Por eso yo me enteré un poco del asunto, y al final, pues digamos, como se pierde totalmente la confianza en sus propios sistemas, pues lo que decidieron fue básicamente dejar de confiar en el sistema y hacer como una autenticación más persona a persona, con una identificación física, digamos. Y por tu parte, ATX, ¿qué opinas al respecto de la seguridad de las aplicaciones en las que has trabajado, o en general, mejor dicho? Bueno, en el tema que te hablaba, ¿verdad? Tuve un inconveniente porque nosotros, al trabajar en la seguridad, no estamos exentos de ser hackeados o de pasar por este tipo de cosas. No somos de hierro tampoco, y detrás de un sistema siempre hay una persona, el factor humano determinante detrás de cada proceso, ¿no? Y bueno, sí viví una experiencia, por cierto, un servidor S2 en el cual se filtró, no sé de qué manera, la llave SSH, y tomaron control del servidor SMTP. El caso lo conozco en concreto. No necesitaban elevar privilegio porque ya eran root con eso. Al no crear eso, una mala práctica de seguridad sería no crear un usuario, ¿verdad?, a la hora de hacer una instancia y creer que con la llave nos conectamos directo, ¿no? Fue un momento bastante duro y bastante amargo, pues, en ese aspecto. Bueno, y gracias a Dios pudimos recuperar el servidor, y pudimos en ese momento, a pesar de que probamos miles de cosas, solamente revocando el certificado fue la única forma de detener el atacante. De hecho, que el ataque se basó en la terminal de AWS, que también tiene una terminal para manejos masivos de instancias y por ahí, ¿no? Y también, bueno, exponerte el caso en la actualidad de los navegadores, ¿no? Que
muchas personas piensan que los ataques realmente en la actualidad van dedicados a los sistemas operativos. A nivel corporativo sí podemos decir que están enfocados a los sistemas operativos, pero a nivel personal los ataques fileless, ¿verdad? Ya no es necesario que ejecuten nada. Un script en JavaScript, cualquier redirección hacia cualquier sitio ya te expone de manera... Y los nuevos vectores de ataque cada vez se enfocan más en los navegadores, porque como bien lo hablábamos en estos días, la gente está más abocada cada vez a guardar contraseñas en los navegadores. Y los navegadores es un punto bastante álgido y bastante delicado de la seguridad. Y en cuanto al tema de la universidad, correcto, he visto muchas personas que se burlan y dicen ellos eran los que ofrecían un doctorado y una maestría en seguridad. El docente no tiene la culpa. Yo soy desarrolladora de software actualmente en una compañía llamada Kushki. Es una pasarela de pagos, está en varios países de Latinoamérica. Y en el día a día me encargo de hacer, en la mayoría de cosas, obviamente me toca como estar tocando cosas de front, cosas de back, más de back, haciendo precisamente desarrollos para todo el tema de... Bueno, ahorita nosotros trabajamos con infraestructura de AWS, entonces utilizar todo el tema de Lambda, utilizar todo el tema de API Gateway, todo ese tipo de cosas para hacer desarrollos como de ese nivel, ¿sí? En el día a día, pues obviamente con el código, claro, uno pues está inmerso como en una capa que te garantiza el código de alguna otra forma. Las personas de seguridad ya tienen algo garantizado para que tú y solo tú ejecutes ciertas cosas a las que tienes acceso, pero nosotros como desarrolladores también tenemos que entrar a validar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo para que esta configuración solo la vea este rol, pues tengo que hacer test unitarios, tengo que hacer test de integración que me aseguren que esa vista solo puede ver cierto rol, ¿sí? Entonces no es un tema como de no, eso se encarga tal persona, sino que nosotros también tenemos que tener conciencia que en el código hay ciertas cosas que no se deben ver, que hay ciertas cosas que no se deben acceder de acuerdo a ciertos roles, ciertas configuraciones en las lambdas que se tienen que tener para que solo se accedan esos usuarios así. Entonces todo eso de alguna otra forma se aplica en el día a día, cómo escribe los errores y básicamente como esa es la forma en cómo aplico seguridad en mi día a día. Entonces, continuando un poco con lo que decías, no sé, Kurono, si tú has tenido la oportunidad de trabajar administrando seguridades de servicios, digamos, como en Google o como en AWS, y dado el caso, no sé si has tenido que solicitar soporte directo a estas plataformas para que te ayuden con algo relacionado con algún ataque, incluso si no son estos grandes, tal vez en un servidor interno que lo tienen expuesto a internet. ¿Cómo te ha ido con los temas de soporte en las aplicaciones a las que les has tenido que dar soporte en temas de seguridad? De mi lado, pues por lo menos lo que ha sido cloud computing de servidores en la nube de Amazon, Google, afortunadamente nunca he tenido un incidente, por lo menos que en lo que yo haya estado involucrado, digamos que yo hubiera estado pues trabajando en aplicaciones. Sí me pasó una vez con un servidor físico, afortunadamente era de pruebas y se nos metió un ransomware y pues era un servidor Linux. Y el ransomware que tuvimos era justamente para Linux. Bueno, y afortunadamente solamente fue pues un servidor y bueno, de hecho fue un servidor virtual, es una gran ventaja y pude hacer como un análisis forense y simplemente ya borrando el servidor virtual, digamos, no pudimos encontrar que se expandiera la infección a otros servidores, entonces ahí se solucionó. Porque, digamos, relacionado con lo de la Universidad de Alemania y pues en otros casos el problema es que a veces no es suficiente con, digamos, incluso formatear el equipo porque, digamos, dependiendo del nivel de qué tan avanzado sea el malware que te infecta o el atacante, incluso podría llegar el caso de que te infectan el hardware, que te instalen un backdoor en el BIOS, en el firmware. Entonces en ese caso pues ya si digamos, lo mejor es simplemente comprar otra máquina. Pero en el caso de una máquina virtual, tiene un nivel alto de dificultad de escapar una máquina virtual por medio de un ataque. Entonces, en general, podría decirse que solo borrando la máquina virtual y si tenés pues backups y un reemplazo, no sería tan peligroso. En este caso, entonces, lo que debería para que me pudieran borrar todo es obtener la llave obtener el usuario SSH si no lo tienen, o más bien obtener el usuario directamente de Amazon, el superadministrador, en este caso.
Sí, digamos, como digamos, afortunadamente claves de SSH y de administración de Amazon, por ejemplo, están separadas, y si vos le das acceso de SSH a una persona, podría ser solo a una de las máquinas virtuales y ya, no tendría que tener acceso a la consola de Amazon. Digamos, se puede hacer y sería lo recomendado, que separar esos permisos, o si sos el mismo administrador que lo haces todo, pues como tratar de separar tus llaves de Amazon de administración de la consola y por otro lado tus llaves de SSH. Y bueno, por ejemplo, en mi caso yo uso una USB que permite cifrarse. Vos, para poder desbloquearla tenés que usar como un PIN. Y bueno, es algo que yo recomiendo porque no tenés como todas tus claves ahí en tu mismo computador. Por si tenés una infección de malware o algo, no te pueden agarrar las claves tan fácilmente. En ese caso, por ejemplo, ¿cómo administras las claves con otros dispositivos? Sí, digamos, también existe la posibilidad de crear como particiones cifradas o separar, pues, cuando estás trabajando, solo en ese momento usar como tus claves o temporalmente sacarlas de la USB. Pero sí, por supuesto, no es totalmente invulnerable porque pues, igual también cuando estás trabajando y estás usando tus claves te las podrían agarrar, pero por lo menos es un nivel más alto de protección. Y con respecto a robar ese tipo de información, ¿qué tan fácil es realmente poder hacerlo? Una de las cosas que yo he intentado hacer es hackearme a mí mismo, por ejemplo, pero con los scripts que escribo, que normalmente son de fuerza bruta, y lo que hago es utilizar un diccionario con cosas más o menos, porque digamos si hago un poco de ingeniería social sé más o menos qué cosas podrían ser, y me estoy hackeando a mí mismo, pero no lo he logrado. Después de que ejecuto una cierta cantidad de veces la fuerza bruta, pues Google me bloquea. Entonces no sé si tal vez es que lo estoy haciendo de la forma que no es, o realmente es que es complicado poder acceder a una contraseña y descifrar cuál es la contraseña de un correo, por ejemplo. Depende de cómo lo hagas. Hay muchísimas estrategias que se pueden utilizar. Una, como decís, es adivinar la contraseña de una cuenta. Pero digamos, si usas una buena contraseña con una buena extensión, pues es más difícil de que te la adivinen. Otra forma muy conocida es que te manden un spam, un correo electrónico con un virus y de alguna forma, digamos, se logra ejecutar en tu máquina si haces algún conjunto de acciones. Y ahí, pues, dependiendo de qué sistema operativo seas y qué usuario, pues ahí te podrían agarrar archivos de tu máquina y, pues, posiblemente las llaves de Amazon. Sí, un ejemplo. Otra forma podría ser si alguno de los servicios que usas tiene una vulnerabilidad, ya sea un servidor Windows, un servidor Linux, tiene algún software que tiene un agujero de seguridad, pues también eso se puede usar para ingresar. Esa es una opción más avanzada, no es, o sea, pasa, pero es menos usado por los atacantes porque es más complicado. Y bueno, no sé, otros ejemplos puede ser que estás en tu oficina y también te mandan un correo y ese virus se te mete, empieza a escanear las redes y las redes no están separadas y justamente, no sé, ahí está el servidor de dominio y tiene password débiles y entonces ahí sí ya... O sea, hay muchas formas de hacerlo. Pues ya depende como el grado de sofisticación del atacante que podría usar. Sí, de hecho, una de las cosas así más locas que escuché cuando veo estos videos de hacking es que me hablaban de que finalmente yo tengo condensadores que están cercanos al procesador. Entonces, cada vez que pasa procesamiento, el condensador cambia de temperatura y pues si lo miden más cercano, pues tiene cambios hasta de tamaño. Entonces que es posible pues saber qué es lo que está pasando en el procesador mirando los dispositivos electrónicos físicos que están alrededor. No sé si eso realmente es simplemente algo teórico o realmente alguien utiliza este tipo de cosas para poder hackear, no necesariamente con un software, sino ya empezando a mirar los dispositivos electrónicos que están asociados al servidor para tratar de obtener información. No sé si conoces algo de eso. Bueno, desde que mencionas específicamente no lo conozco, pero sí hay
técnicas que se basan en la respuesta del procesador, algunas de ellas que se llaman como side channel attacks, o sea que básicamente como dependiendo de qué tanto el procesador se demore en responder a ciertas entradas, vos te podés dar cuenta como cuáles son las entradas buenas o, por decir algo, los passwords buenos que vas encontrando. Entonces, obviamente, pues aceleras muchísimo en la forma en que adivinas contraseñas. Sí, bueno, eso pasa mucho en criptografía, por ejemplo. Para esta sección te quería preguntar si en alguna de las empresas que has trabajado tú has tenido que vivir uno de estos ataques en donde te tumban las aplicaciones y pues no saben qué hacer y pues les toca volver a montar toda la infraestructura o cosas de ese estilo. No, he conocido casos donde sí ha pasado, pero no actualmente, mentiras, donde trabajaba antes sí, como que trataron de meterse a un sitio, era un sitio que estaba alojado en un GitHub. No sé qué había pasado con eso, no sé si es que dejaron unas contraseñas, la típica que suben ciertos accesos al repo y no se dan cuenta. Y por ahí creo que entró una persona y bajó como el sitio, pero solo el front, ¿sí? O sea, no comprometió datos ni nada. Entonces, pues tocó como volver a desplegar eso y ya, como que ya se solucionó. Eso fue como en el anterior trabajo, yo antes trabajaba como en un tema de cosas ambientales aquí en Colombia. Y bueno, eso pasó, pero fue súper pequeño el tema y se recuperó súper rápido. Pero pues actualmente donde estoy eso es súper fuerte, pero sí he conocido casos donde pasa eso. No sé si supieron la del Jumbo alguna vez, la del Cencosud, perdón. No, si nos puedes contar un poco. Sí, en Cencosud empezaron a enloquecerse como las cajas registradas donde imprimen los tiquetes pues de las compras. Y empezaron como a poner mensajes rarísimos y eso se dieron cuenta como que habían afectado el sistema a ese nivel para poder controlar ese tipo de aparatos. O sea, fue como, ¿what? Creo que también se alcanzó a ver, eso sí no se tocaría confirmar, pero también se ve cómo se comprometía información de pago de usuarios de Cencosud en Chile, si no estoy mal fue. Entonces fue como, ¿what? O sea, es una cadena, estamos hablando de una cadena gigante, ¿no? Que está en varios países de Latinoamérica y tiene datos muy sensibles. Yo solamente tuve estos problemas cuando estuve trabajando en la Nacho y es pues porque al principio nosotros cuando arrancamos a trabajar era en Joomla y Joomla cada rato por el template se metían al servidor y nos hackeaban, ha sido hackeado y ponían el template ahí con Shakira bailando. Eso es lo que más me acuerdo yo de ese tipo de ataques. Sin embargo, lo que hacían era tumbar el sitio, más no comprometían como tal la información de las cosas. Ahora hablemos de otro tipo de cosas, porque bueno, si yo quiero adivinar las claves y quiero acceder a cierta información, pues tengo que aplicar alguna de estas técnicas de las que estuvimos hablando. Ahora, otra cosa es cómo yo tumbo un servicio, porque no necesariamente quiero hacer información, sino pues realmente quiero hacer una maldad para que los servicios dejen de responder. ¿Qué tan fácil es detectar ese tipo de ataques y poder reaccionar de alguna manera para que mis servicios estén preparados de que si vienen cosas masivas, pues no se me caiga mi servicio y pueda responder? De hecho, se han visto bastantes ataques, ¿no? Uno de esos ataques sería un ataque que se estableció en Slow Loris, se llama el ataque, ¿verdad? Que era precisamente, y la gente de Anonymous, la legítima, lo utiliza con mucha frecuencia, ¿verdad? Ellos tienen ciertas herramientas que lo que hacen es saturar de peticiones, y si hay algún fallo, este fallo se da en Apache principalmente, ¿verdad? Y se trata de inundar de peticiones, ¿verdad? Agotando el ancho de banda a través de Slow Loris, un ataque Slow Loris se denomina el ataque. Eso por el tema de ancho de banda, ¿no? Pero podemos también, cuando ciertos servicios tienen funciones vulnerables, a través de un fuser, ¿verdad? Saturar la pila o el stack de esa aplicación causando un fallo. No siempre podemos conseguir un RC o una ejecución de código remoto donde hay un buffer overflow, ciertamente, ¿no? Pero estas aplicaciones causan mucho daño, ya que un servidor en producción puede sufrir altamente pérdida de datos como tal, y ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de errores, malas escrituras en la base de datos como tal. Y sí, hay diferentes vectores de ataque en cuanto a eso se refiere, ¿no?
Y Kurono, en tu caso, ¿se te ocurre alguna cosa, no sé, que te haya pasado directamente en tu experiencia trabajando? Bueno, digamos, para complementar un poquito lo que decía ITX, sí, en general se trata de que si tienes un servicio y alguien le manda más peticiones de las que el servicio puede responder, el sistema puede caerse pues ocasionar todos los daños que una falta de servicio puede generar, ¿verdad? En mi caso, pues afortunadamente nunca me ha pasado en temas que yo haya manejado. Sí, conozco servicios que se pueden usar para evitar este tipo de ataques porque, o sea, digamos, dependiendo del nivel de sofisticación del ataque, puede ser que haya algunos que realmente, aunque tengas el mejor firewall o que tengas bastantes servidores, es muy difícil responder a ellos. Entonces hay servicios como, por ejemplo, Cloudflare, es bastante famoso. Y sí, básicamente lo que ellos hacen es que tienen una cantidad exagerada de servidores en Internet, lo suficientes como para redirigir tráfico de ataques sin que les cause demasiadas molestias. Y básicamente ellos lo que hacen es ponerse enfrente de tu dirección IP y pues responder a las peticiones, y si es normal pues te la reenvían directamente. Si entre comillas de ellos detectan que es maliciosa, pues ya ellos la bloquean. Y eso es como un ejemplo de un servicio que se usa para evitar ese tipo de cosas, aunque pues hay muchísimas opciones. Una cosa que me causa curiosidad, no sé si alguna de esas opciones sean la que hacen las tiendas virtuales, de que ponen una fila y entonces en vez de que entren todas las personas a comprar al tiempo, porque pues el servidor debería poder aguantar algo así, hacen una fila y uno tiene una fila de 50,000 personas, el turno 50,000 para poder comprar el televisor o algo así. Sí, en sí ese tipo de colas virtuales anteriormente eran bypassiables a través del ULOG Origin, ¿cierto? Bloqueando ciertas peticiones. En el navegador conseguías saltarte la fila, pero en la actualidad ya están haciendo más un tema de un browser fingerprint para detectar las personas en la cola. De hecho, se han sofisticado más. Por ponerte un tema puntual, Carulla tiene esta detección que, a pesar de que estés en una VPN, él tiene a través de Canvas, WebGL o estos protocolos de comunicación en el navegador, pueden detectar tu IP real si tú no tienes protegido el navegador en cuanto a esos protocolos que son bastante intrusivos en cuanto a la privacidad del usuario, ¿no? Diseñados por Google con el mismo propósito de obtener información. Ya para cerrar, les quería preguntar qué tan frecuente ustedes tienen que trabajar en vulnerar sus propias aplicaciones. Digamos, en mi caso no sería tanto como tratar de hackearme a mí mismo, sino pues en las aplicaciones que yo trabajo, como tratar de revisar el código y ver que todo funciona bien. Digamos, como te decía, yo ahora trabajo más en el tema de blockchain. Pues tengo un ejemplo interesante que no me pasó a mí, pero pasó en la blockchain con la que trabajo, que no es, digamos, Bitcoin, sino una que se llama EOS. En este tipo de blockchains hay como software que corre sobre el blockchain como tal. Es simplemente pues software, y el software como tal puede tener vulnerabilidades. Y digamos, hace como un mes o más, un incidente en donde uno de estos smart contracts, se llama, con contratos inteligentes, tenía una vulnerabilidad. En el caso de la blockchain es bastante grave porque lo que se maneja es dinero directamente por el contrato inteligente, y pues un atacante pudo vulnerar el contrato y extraer como $13 millones de ahí. Entonces es algo en lo que, como he empezado a trabajar, y en mis propias aplicaciones yo trato de, evitar ese tipo de vulnerabilidades como la que ellos tuvieron. Kurono, no sé si conoces el fallo que hay en la actualidad en la red de Ethereum con el tema de NFT, porque yo también he auditado algunos smart contracts, sobre todo sobre la red Ethereum, y hay un fallo muy grande, que es que en este momento el fallo permite hacer incrustación de datos sobre la blockchain de Ethereum
y estos datos quedan permanentemente registrados. Eso a través del protocolo que están utilizando para los NFT, ¿verdad? Y es un fallo gravísimo porque se ha evaluado desde el punto de vista que si un atacante utiliza una información falsa o difamatoria hacia alguna persona, eso va a quedar de por vida en ese red y no va a tener derecho a olvido esa información, sino que va a estar constante. Han incrustado imágenes, han incrustado canciones en la blockchain de Ethereum debido a ese fallo. No sé si lo conoce. Wow, qué interesante. O sea, específicamente este fallo así no había escuchado, pero pues, me parece súper interesante y lo voy a mirar. Sí, como decías, en el blockchain este tipo de vulnerabilidades es mucho más catastrófica porque, o el espíritu de estos blockchain es que no se puedan modificar. Por supuesto, a veces como si se encuentran vulnerabilidades muy graves, como ha pasado en Bitcoin, como ha pasado en Ethereum, y como en esta EOS con la que yo trabajo, cuando realmente la vulnerabilidad es muy grande y se amerita, pues lo que se hace es que se ponen de acuerdo todos los participantes en la red y dicen, bueno, vamos a dar marcha atrás la transacción o lo que sea que haya sido el ataque. La verdad no conozco mucho de cómo funcionan ese tipo de redes. Creo que podríamos grabar hasta un podcast enfocado solamente en eso porque realmente hemos hablado de cryptocurrency pero muy por encima y creo que incluso pues con lo que me das a entender es que también puedo correr software encima de esa red. ATX, no sé tú cómo haces, si tienes que probar las aplicaciones directamente en el trabajo que haces el día a día, si tienes que hackearte a ti mismo o si lo que haces es más auditar el código para asegurarte de que no haya fallos en el sistema. Bueno, ya como te decía, mis prácticas son en su mayoría, por no decir en su totalidad, son de red team. O sea, todas mis prácticas son de carácter ofensivo hacia los sistemas, ¿me entiendes? O sea, obviamente uno cuando está con un cliente o cuando se presenta algo, otorga las soluciones como de parte de un Blue Team que se encargaría de la seguridad del sitio, ¿no? De asegurar ciertas cosas, pero esas prácticas también las ejerzo. Y lo que en sí, cuando me toca hackear, de repente recrear escenarios, recrear sistemas operativos, hacer recreaciones laboratorios de ciertos servidores para uno ir probando qué puede ser vulnerable, qué puede afectar. En sí uno analiza la infraestructura o el sitio que uno quiere recrear y uno, para no afectar el sitio directamente, uno busca, ¿verdad?, su laboratorio personal, una réplica mini, como te digo, de a donde se va a efectuar el ataque y ahí hacemos las pruebas. Si necesitamos hackear, por decirte, a uno mismo, ya como tú decías, bueno, uno tiene que romper ciertas cosas, ¿no? Si es a nivel de aplicación, analizamos el código, si es a nivel de infraestructura, analizamos la red. Porque por lo menos un mito que se da entre programadores y creo yo que por una de esas cosas se creó la figura del DevSecOps, es que el programador dice, eso es infraestructura, yo coloco mi código aquí y ya. Cuando hablamos de que es un todo, si falla la infraestructura, falla tu código también, y si falla el código, falla la infraestructura, porque podemos llevar a niveles más críticos a través de una cosa u otra. Bueno, ya estamos sobre tiempo y llegamos a este espacio en donde si quieren pueden revelar sus identidades, si no dejan un comentario final con respecto a lo que está pasando, puede ser con respecto a la universidad o algo que den unas recomendaciones de seguridad a nuestra audiencia, que pues son programadores. Entonces, más que pensando en usuario final, es el tema de nosotros, los programadores que desarrollamos esas aplicaciones para las que ustedes nos ayudan a garantizar esa seguridad. Entonces, arranquemos con Kurono. Yo me llamo Andrés y en Twitter me pueden encontrar como KuronoSec. Como mi reflexión final sería que este tipo de ataques se están viendo, bueno, como el de la universidad, se están viendo cada vez más a nivel global. Hace poco en Estados Unidos una línea de transporte de petróleo fue comprometida totalmente y pues las pérdidas fueron incalculables. Entonces mi recomendación es que hay que tomarse pues estos temas en serio y en lo posible pues de tratar de invertir en seguridad y de aprender pues cuáles son las mejores prácticas para desarrollar de forma segura. Mis recomendaciones finales frente al tema de seguridad es, muchos de estos temas se dan por errores humanos, ¿sí? Es decir, personas que subieron información donde no debían,
que repitieron contraseñas, que no son conscientes de los permisos que tienen esos usuarios y lo dejan a descubierto, dejaron información prendida en el computador abierto, ¿sí? Ahorita que estamos en teletrabajo, usaron el mismo computador en lugares inseguros, tu mismo computador de trabajo en lugares donde posiblemente te instalaron cosas y te robaron información. Sean muy cuidadosos con ese tipo de cosas. También demandan en el trabajo ese tipo de capas, porque a la final cuando pasa, pues se pierden muchas cosas, ¿sí? Puede que, digamos, a uno lo dejen ahí, pero la empresa se queda con eso y es una afectación grande para el entorno en el que se trabaja. Entonces, ser muy conscientes de que su información sí vale, no ser como tan flexibles a la hora de asignar una contraseña, háganle caso a las recomendaciones de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, sí es importante. Y un consejito así chévere como que autoestalquense y véanse cuántas redes sociales tienen ustedes abiertas y cuánta información han dejado en la web, porque eso lo aprovechan muchísimo las personas. Sí, ustedes le vulneran una cuenta, no sé, tienen Dropbox, en Dropbox un lib y esa contraseña lo utiliza como para todos sus correos y eso, pues ahí hay un riesgo que se expuso. Hagan esa conciencia de saber ustedes dónde más tienen cuentas, a qué aplicaciones le han dado acceso a través de sus cuentas de redes sociales y controlen eso, porque es súper importante y súper delicado a la hora de la verdad, a la hora de ver qué tanta información tienen de mí ciertas personas o terceros. Mi recomendación para los devs, porque yo también estoy tomando el camino hacia el desarrollo, ¿verdad? Aparte de las buenas prácticas, tener una buena relación con la gente de IT, ¿me entiendes? Y con la gente en sí, a los que van a producción sobre todo, tener una buena relación con el personal de IT y buena comunicación, que muchas veces se obvian ciertas cosas porque hay como un eslabón suelto en esa comunicación entre esos departamentos, ¿no? El tema de infraestructuras, el tema de redes, bueno, aparte de eso, buenas prácticas, OWASP, aparte de eso, algunas normas, COBOL, ¿verdad? Algunas ISO, que bastante documentación hay. De repente puedo suministrarles un poco a través del Slack, puedo suministrarles algunas documentaciones para desarrollo seguro y testeo de aplicaciones como tal, porque hay muchos devs que sus aplicaciones siempre las testea un tercero, o que ellos puedan llegar a ese punto. Muchas gracias a nuestros invitados por su tiempo, muchas gracias a todos por escucharnos. Esto fue un capítulo más de Programadores Anónimos Express. Buena ciencia a todos.